Bien, vamos a comenzar. Buenos días, estudiantes. Hoy nos toca el tema riego por aspersión. Bien, aquí se ve una definición sintetizando un poco lo que representa. Eh, Hay una primera parte de esta definición que es la forma de aplicar el agua, que dice, es la aplicación sobre la superficie del suelo. Gran parte de los métodos de riego lo hacen así, pero también hay algunos métodos más modernos que lo hacen a través o en el interior del suelo, como es el caso de goteo enterrado. Por eso, eh, destacarlo es importante porque no todos los métodos actualmente aplican el agua sobre la superficie del suelo. Y otra definición importante es que simula el efecto de las lluvias, es decir, que tiene una distribución del agua a través del aire. También es importante definir que se utilizan emisores, que son dispositivos de aplicación del agua, y que también es importante que se cubre totalmente la superficie del suelo. Tienen cobertura total, es decir que toda la superficie recibe agua desde los aspersores. Esto también es importante diferenciarlo porque vamos a ver el riego localizado, que no toda la superficie recibe agua, sino una fracción o un porcentaje de agua. Dentro también de estas definiciones, es un método que presurizado, es decir, a diferencia del que vimos el viernes pasado, riego por gravedad, este método utiliza presión manométrica. La presión manométrica es lo que permite a los aspersores aplicar el agua, simulando la lluvia. Bueno, un poco la palabra orígenes tiene que ver con explicar de dónde proviene este método, ¿no? Hay unos primeros dispositivos que se utilizan en 1873 en Estados Unidos. Sí, es un método relativamente reciente. A diferencia del riego por gravedad, que tenía origen milenario, el riego por aspersión es más reciente, pero ya tiene unos cuantos años, ¿no? Después, también es importante mencionar que a fines del siglo XIX ya había 17 patentes de dispositivos aspersores y que en 1934 se patentó el aspersor de impacto, ya vamos a ver qué es un aspersor de impacto, tal como se lo conoce actualmente, ¿no? Entonces, o sea que ya tiene también ese aspersor casi 90 años de uso. Luego, la forma de aplicar el agua estaba desarrollada, faltaba cómo distribuirla, a través de tuberías, porque para que pueda ser presurizada, la conducción del agua se necesita que sea una tubería. Entonces, las tuberías, si bien hay distintos materiales que podrían haberse desarrollado, tendría que ser una tubería que permitiese colocarla en el campo, resistir la intemperie, y por supuesto que sea a un costo accesible y relativamente fácil de transportar. Entonces, el material de aluminio es el que se encontró que tiene el peso más bajo de todos los metales y resistente. Por lo tanto, se logró que el tubo de aluminio con acoples rápidos pudiese servir de conducción del agua. La junta elástica es lo que permite sellar un tubo con otro. También ya en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se inventaron el pivote y el avance frontal, es decir, esto según la bibliografía, el pivot central surgió en Nebraska a iniciativa de un productor agropecuario que quiso mecanizar el sistema de aspersión móvil. Entonces los primeros pivots surgieron allí. Y como dentro de la gama de posibilidades, además del pivot, el avance frontal, que tiene la diferencia en cuanto a la forma de avanzar en el suelo.
o cómo se cubre la superficie bajo riego. También había otro dispositivo conocido como side-roll, que es una forma también de mecanizar el riego por aspersión estacionario o móvil. Ya en los 80 del siglo pasado se fabricaron los primeros pivots central, pero que tuviesen una circulación neumática de las torres, es decir, que utilizan motores eléctricos. Los primeros tenían una circulación hidráulica, y eso provocaba, o sea, el mismo fluido, el agua, hacía mover las torres. Eso generaba muchos problemas, y la independencia del movimiento de los pivots con la aplicación fue importantísimo, porque generó todo un nuevo desarrollo de equipos de pivot que hasta ese momento estaban un poco estancados. Bueno, actualmente se está poniendo énfasis en los aspersores y todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión, es decir, cómo con esta máquina, que es el pivot central, se logra, además de aplicar agua, aplicar, por ejemplo, fitosanitarios, aplicar fertilizantes, y, por supuesto, considerar las posibilidades de distribuir la aplicación o seleccionar la aplicación en función de propiedades del suelo, del relieve, de modo tal de lograr una innovación mayor aún de lo que son los equipos. Esta diapositiva refleja un poco lo que es la superficie con riego por aspersión a nivel mundial. La clase pasada vimos las 250 millones de hectáreas que hay con riego por inundación o riego por gravedad. Y aquí estamos hablando de 330 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos en esa superficie distintos países. Hay en Argentina 400.000 hectáreas, 400.000 hectáreas, y hay 100.000 hectáreas en Estados Unidos, que es el país que más superficie bajo riego por aspersión tiene. Luego tenemos Brasil, que tiene unas 2.400.000 hectáreas, y generalmente toda esta superficie está con pivot central. Lo que es el otro método de riego manual ha quedado un poco relegado justamente por las dificultades que tiene de operación. Entonces Argentina está dentro de una gama de países que tiene no tanta superficie con aspersión, fundamentalmente. Bueno, esta distribución de los equipos de pivot central en Argentina, en función de un trabajo de PROSAP que se hizo en 2011, refleja que hay esas 400.000 hectáreas aproximadamente, y se aumenta esa superficie a 560.000 porque se hacen dobles cultivos con el mismo círculo de riego. Entonces, hacer pivot central, un círculo, cuando se aplica el mismo equipo en otro círculo próximo, aumenta esa superficie a 560.000, pero lo que sería superficie o pivot son 405.000. Bien, ¿había un mensaje, algo? Creo que no. Hasta ahora está todo bien. Yo siempre hago una pequeña... Por ejemplo, ahora yo habilité el chat y nadie me ha... no aparece el chat aquí en la... Y bueno, los tengo todos silenciados, así que espero que no tenga problemas. Vamos a ver si hay algún problema. Nadie ha mencionado nada. Perfecto. Seguimos entonces. Acá me apareció el chat. ¿Me escuchan bien todos? ¿Todos los participantes de la clase? Los participantes están escuchando, ¿verdad? Bien, perfecto. Muchas gracias. Esta pequeña interrupción siempre la hago porque si no, como estamos, yo no veo a nadie, ni escucho tampoco a nadie, puedo estar hablando
y alguno tiene problemas. Entonces les decía la superficie. Estas son características generales del equipo perdón, de lo que es aspersión. Después tenemos qué cultivos se están utilizando con riego por aspersión. Son cultivos generalmente extensivos. Tenemos, fíjense, soja, el que está en verde, trigo, o sea que ahí la rotación o la secuencia trigo-soja sería la que predomina en cuanto a cultivos. Después en amarillo, o en distintos tonos de amarillo, tenemos el maíz. El amarillo más fuerte sería el maíz comercial, que sería el de grano, y el triangulito con un amarillo más suave, o con otro tono de amarillo, es el maíz con semilla. Entonces, esa es una superficie bajo riego muy importante que utilizan los semilleros arrendando campos de productores con riego para poder hacer cultivo de maíz. O sea, su semilla la cultivan allí y después la venden, obviamente, ¿no? Una vez que ya está hecho el desarrollo, reproducen semillas en campos de productores con riego. Por eso la superficie tan importante. Otro cultivo que es una hortaliza, que es papa, ha tenido un desarrollo muy, muy importante en los últimos años. La papa se regó siempre por aspersión, pero ahora se la está usando con pivo central. Bueno, después hay una serie de otros cultivos que aparecen, por ejemplo, caña de azúcar, algodón, cebolla, tomate para industria y alfalfa para semilla también. Bueno, vamos a ver las condiciones de aplicación. Aquí ya entramos en lo más sustantivo de lo que significa el riego por aspersión. Y siempre las condiciones de aplicación están en relación a factores ambientales, factores de cultivo, factores de suelo, con lo que es la propia fuente de agua. Y generalmente uno toma cada uno de estos factores y los compara con los métodos que ya hemos visto, en el caso, por ejemplo, de riego por gravedad, o hace un análisis en relación al riego por goteo o localizado. Entonces, como les decía, son estos los factores que uno ve. El relieve también es importante, el manejo, la operación, el financiamiento que se dispone, los recursos humanos. Entonces, en suelo. ¿Qué tipo de suelo se puede hacer riego por aspersión? ¿Qué tipo de suelo? En riego por gravedad se veía que los suelos que eran de textura muy gruesa y por arenosos tenían serios problemas de percolación profunda. Aquí los suelos arenosos no tienen ningún inconveniente en ser regados por aspersión. O sea que esos suelos entran tranquilamente. En riego por gravedad se ve que habíamos dicho que los suelos de textura muy fina tenían también problemas de encharcamiento, dado que durante el tiempo que se aplicaba el riego, si luego la percolación demoraba demasiado tiempo, bueno, teníamos esa condición de los macroporos con agua. Aquí, si el suelo tiene textura muy fina, se pueden seleccionar aspersores que tengan muy baja tasa de aplicación y por ende esa tasa de aplicación implica que no habría problemas de encharcamiento. Entonces, cualquier textura. Y las arenosas son potencialmente aptas, entonces cuando no se regaba, no se podía regar adecuadamente suelos arenosos, el riego por aspersión fue reemplazando y tuvo auge. Actualmente ya hay toda una posibilidad de hacerlo en distintas condiciones, pero originalmente fue un método útil en riego con suelos arenosos. Por ejemplo, en la región cercana a nosotros tenemos dos lugares bien definidos. Uno tiene que ver con el área de Coronda, donde tradicionalmente se hizo frutilla, y hasta la década prácticamente de los 90 se regaba por aspersión. Desde ese momento se empezó a regar por goteo. Y otra zona es la zona del Albardón Costero, conocido del departamento Garay,
la zona de Santa Rosa, Helvecia, donde se riega fundamentalmente hortalizas, y el zanahoria es una de esas hortalizas que se riega por aspersión, ¿no? Y ahí este método sigue teniendo auge y sigue siendo el que predomina. Cultivos. Entonces, en la introducción que vimos la semana pasada habíamos dicho que los cultivos extensivos se utilizaban con riego por aspersión. Entonces, recién vimos el gráfico de torta donde tanto cultivo como maíz, trigo, soja eran los que predominaban, o algodón. Por lo tanto, los cultivos extensivos se pueden hacer, intensivos, como puede ser la papa, y después tenemos un conjunto de ornamentales y forestales. Bueno, ¿qué pasa cuando existen aguas que tienen calidad química con bicarbonatos o cloruros? Que cuando vimos los criterios de clasificación, habíamos visto que había posibilidad de toxicidad con la presencia de estos iones. Bueno, en ese caso hay que tener cuidado de utilizar estas aguas si el cultivo es sensible en esa condición, ¿no? Habría que estudiarlo en detalle, analizar las posibilidades de algún tipo de toxicidad. Cuando digo especialmente riegos estacionarios, el riego estacionario es el riego que, que tiene se aplica en el mismo, mientras el aspersor aplica agua, está quieto, está fijo, ese es el riego estacionario. Entonces, en estas condiciones, como está fijo, está quieto, la planta con sus hojas está expuesta durante varias horas. Puede estar expuesta durante 8, 10, 12 horas con la aplicación de agua. En este caso, hay mucho tiempo donde también puede ocurrir enfermedades. En el caso del pivot central o el avance frontal, es diferente porque la mayor parte del círculo de riego durante muy poco tiempo está con la aplicación de agua, ¿no? Y después el equipo va avanzando. Ya lo vamos a ver en detalle. Si tiene alguna pregunta para hacer, también, por supuesto, la voy respondiendo. Con respecto al ambiente, uno puede decir, bueno, ¿qué factor ambiental impacta negativamente o afecta negativamente a este método de riego? En ese sentido, los climas, por ejemplo, áridos, semiáridos o húmedos, el contraste que hay en cualquiera de ellos, no implica mayor problema para el sistema por aspersión. No hay inconveniente en utilizarlo dentro de hecho hay equipos, cuando uno ve la distribución de equipos de aspersión en todo el país, ve que están en las distintas regiones, ¿no? Ahora sí, es muy, muy susceptible a los vientos. Entonces, la temperatura no es más problema, pero sí los vientos. Los vientos generan serios problemas para este método, ¿sí? Porque el tamaño de gotas es relativamente bajo, y por ende ese tamaño de gota bajo hace que pueda ser derivado, o sea, el viento genera movimiento o deriva de las gotas, y de esa forma la distribución del agua no es la adecuada. Ese es el mayor problema que puede tener este tipo de método, es la distribución del agua. ¿Mm? Y esa distribución no adecuada o ineficiente repercute en la eficiencia, porque justamente la eficiencia depende de la uniformidad, cómo se distribuye el agua a través de la superficie del suelo. Y ahí el viento tiene mucho que ver y forma parte de uno de los problemas serios a la hora de seleccionar este método. Ahí debo decir que el año pasado, en un curso de posgrado que di en Trelew, ¿cierto?, en Chubut, eh, que me invitaron a participar, riego por aspersión, lo primero que pensé, digo, ¿qué voy a decir en un lugar donde hay tanto viento, ¿no? Eh, bueno, después de estar allí, fuimos a visitar a un productor que tenía un pivot central, y si bien tienen, ¿no es cierto?, problemas
de deriva. De hecho, cuando nosotros fuimos al campo había mucho viento, el equipo estaba funcionando y se veía esa deriva. El pivote, al tener los aspersores relativamente cerca de la superficie del suelo, hace que ese efecto de deriva se vea disminuido. Y la uniformidad sea relativamente aceptable. Obviamente que si ese equipo está funcionando en un lugar sin viento, con vientos moderados, tiene mejor uniformidad. Pero son valores aceptables y la operatividad que ganaba con respecto al riego por gravedad era muchísima, entonces el productor estaba muy satisfecho de utilizar el pivot central. Otro aspecto muy importante tiene que ver con el relieve. En riego por gravedad habíamos hablado que la uniformidad del relieve, con la pendiente aceptable, ¿no?, entre 0,2 y 0,3%, tiene que ser uniforme. Una vez que se acepta una pendiente, esa pendiente tiene que ser constante a lo largo de toda la superficie donde avanza el agua e infiltra. Aquí el relieve no hace falta modificarlo con aspersión. El relieve no tiene necesidad de ser corregido. Si se tienen diferencias de relieve, el equipo tranquilamente puede funcionar en esas diferencias. Lo que va a ocurrir es que si hay diferencias de pendiente o grado de pendiente, en una misma ubicación de los aspersores, la infiltración sí se va a ver afectada, porque la zona con mayor grado de pendiente va a tener menor infiltración. Entonces hay que seleccionar aspersores para que puedan aplicar agua con tasas tal que no provoquen escorrentía en las zonas donde el grado de pendiente es mayor. Eso es lo único que hay que considerar. Pero siempre se puede adaptar a condiciones con distinto relieve. Y el pivot, de hecho, o el avance frontal, pueden atravesar zonas con distinto grado de pendiente sin ningún tipo de problema. Siempre, de todos modos, hacemos una salvedad que tiene que ver con, por más que el riego por aspersión no tenga necesidad de corregir el relieve, tengamos cuidado cuando no se sistematiza el cultivo para evitar la erosión hídrica, ¿no? Puede haber lluvias torrenciales que provoquen erosión hídrica, entonces esa es una práctica de uso del suelo que tiene que estar específicamente asociada con esta, desde el punto de vista de que uno no puede decir, bueno, yo miro el riego y no miro solamente, no miro otra cosa. Como ingenieros agrónomos tendrán que ver la integración de las prácticas y decir, bueno, acá hace falta sistematizar para evitar erosión hídrica cuando ocurre la lluvia. Después el riego se puede controlar. Esta, por ejemplo, es una foto que siempre presento, donde no se sistematizó el cultivo y se implantó siguiendo, ¿no es cierto?, a favor de la pendiente, ¿no? Fíjense la pendiente, y por lo tanto, aquí es riego por goteo, pero bueno, serviría para riego por aspersión. Lo que se ve aquí, lo que estoy marcando con el mouse, es básicamente un principio de erosión en surco que se está produciendo justamente por la longitud de la pendiente y el grado de pendiente. Entonces, este cultivo debería estar, que seguramente es un frutal, debería estar sistematizado, que ya van a ver la forma de hacerlo, de modo tal de que se evite riesgo de erosión hídrica. Seguimos con las condiciones de aplicación, la fuente de agua. El orden que aparecen aquí no quiere decir que una sea más importante que otra, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué el agua no está primero? Bueno, son formas de presentarla, todas tienen su importancia, por lo tanto, todas tienen que ser consideradas. Sabemos que cuando la fuente de agua, comparada con respecto a lo que es riego por superficie, tiene un menor consumo, pero básicamente por efecto de la mayor eficiencia. Entonces, como tiene mayor eficiencia el riego por aspersión con relación al riego por gravedad,
el consumo de agua que se utiliza es menor, ¿no? Siempre es uso consultivo porque se utiliza para riego. Pero no es que el cultivo va a evapotranspirar más o menos en función del método de riego. El cultivo en realidad no se entera de dónde viene el agua. Puede venir por goteo, puede venir por aspersión o por superficie. Lo que sí, el consumo de agua es menor debido fundamentalmente a que se conduce el agua a través de tuberías. Se conduce el agua a través de tubería, entonces todas las pérdidas que hay de conducción hasta llegar a la parcela son prácticamente despreciables. Y después, la eficiencia de aplicación dentro particularmente del lote o del predio, las prediales, también son importantes son altas, ¿no es cierto? La eficiencia debido a que la forma de aplicar el agua es a través de la lluvia y si prácticamente son aspersores que trabajan con la presión manométrica adecuada, la uniformidad es muy buena y por ende la eficiencia es alta. No hay pérdidas por percolación. Aquí no hay pérdidas por percolación y no hay pérdidas por escorrentía, que son las pérdidas importantes del riego por gravedad. Eso es lo que le quería decir, ¿no es cierto? Con respecto a la calidad química, tiene el efecto básicamente de los iones presentes, que pueden estar con alguna toxicidad específica cuando se mojan, cuando las hojas se mojan, y después tiene los mismos criterios de utilización que el resto de los métodos. ¿No es cierto? Si la calidad del agua no es adecuada, se van a producir problemas de salinización y o solidificación en el suelo. Del mismo modo que los anteriores. Este es un sistema, el método de riego por aspersión puede ser algunos de ellos de baja frecuencia, como es el caso de sistema estacionario, y otros de alta frecuencia, como son los pivots centrales. Entonces se combinan en un mismo método dos posibilidades. Otra cosa importante que lo diferencia del caso riego por goteo es que prácticamente no necesita filtrado de partículas finas, por ejemplo, materia orgánica, arcilla, limos, arena. La arena en particular podría ser necesario hacer algún tipo de filtrado porque toma velocidad en la tubería y en los sistemas, los dispositivos de aplicación que son los emisores, puede generar algún grado de corrosión. La arena es muy abrasiva, entonces puede este, romper algún dispositivo, también puede obturarlo, ¿verdad? Pero básicamente es la abrasión que tiene la arena en movimiento lo que generaría problemas en los aspersores. Entonces, si por alguna razón la fuente que se utiliza tiene mucha agua, la fuente tiene mucha arena, esa arena que siempre está en saltación, se está moviendo por por el flujo, no está en suspensión como el limo y la arcilla, sino que se va moviendo en saltación, cuando la velocidad del agua es muy elevada. En esas condiciones la arena generaría problemas. Con respecto al manejo, bueno, nosotros ya hemos visto lo que era el riego integral, complementario y suplementario. Se adapta a cualquiera de ellos. El riego integral, generalmente si tienen equipos como el pivot central, son círculos fijos, no se pueden desplazar de un círculo a otro. Si es riego suplementario, el pivot central se puede desplazar y de hecho ocurre mucho que se riega más de un círculo cuando es riego suplementario, porque se van ocupando diferentes fechas de siembra de estos cultivos extensivos. Ahora, si es un cultivo un frutal, que se riega en forma permanente, o el caso de papa, bueno, en ese caso no, es un solo círculo. Otra situación es que se puede utilizar este método en un sistema que hay una red colectiva, como hemos mencionado, para riego por gravedad, que realmente está asociada a una red, o puede ser de tipo individual. Productor individual, de hecho,
todo lo que es riego suplementario con pivot central lo utilizan productores. ¿Eh? Un productor toma la decisión en función de la fuente de agua, la economía, los datos de costos, costos que puede manejar, quiere estabilizar la producción, utiliza un pivot central. Y el vecino no lo hace. Entonces, en ese caso, por supuesto, cumpliendo los criterios de, de sustentabilidad en cuanto a la fuente de agua, uno lo puede hacer y el otro no. En cambio, en el sistema colectivo también podría funcionar. Ahí, en ese caso, puede ocurrir si la red es de tipo abierta, como mencionamos, y el productor quiere utilizar pivot, necesita presurizar a través de una bomba, un conjunto motobomba. Eso es lo que, un poco lo que mencionaba recién. Esto es importante. Recuerden ustedes que la dosis era cuando se utilizaba riego, decíamos que la lámina se transformaba en dosis. La lámina de agua se transformaba en dosis. Esa dosis es variable. En el sistema de riego por gravedad, la dosis no se podía variar demasiado, ¿no? Son dosis generalmente altas, entre 60 a 100 milímetros por aplicación, por cada aplicación. Cuando utilizamos riego por aspersión, se puede utilizar dosis más pesadas, es decir, de mayor cantidad, o dosis eh, de menor cantidad. Incluso se podría, si la frecuencia de riego es diaria, se podría aplicar el equivalente al consumo del cultivo más las pérdidas que tiene por la menor eficiencia, por la eficiencia, ¿no? Entonces, se podría aplicar, supongamos que la evapotranspiración son 7 milímetros y hay un porcentaje de ese 7, el 20% son pérdidas, bueno, entonces se le agrega y nos da el equivalente, por ejemplo, a 9 milímetros. Se puede aplicar 9 milímetros todos los días. Bueno, en ese caso, esas pérdidas representan ese 20%, se está aplicando sobre una cantidad que es 7. Si ese mismo porcentaje se aplicase, ¿no es cierto? A lo mejor hay pérdida de ese 20% que no son porcentajes, sino son cantidades fijas, ¿sí? 1 milímetro, por ejemplo, que puede ser las pérdidas del agua que se queda retenida en la canopia del cultivo y no llega al suelo. Bueno, eso es una cantidad fija. Entonces, si se aplican dosis pequeñas todos los días, en ese caso, todos los días se pierde 1 milímetro, que es un porcentaje importante. Podría, para aspersión, con pivot, en ese caso, hacer una aplicación de aumentar la frecuencia, perdón, aumentar el intervalo de riego, disminuir brevemente la frecuencia y pasar de un riego diario a cada 2 días o cada 3 días. Entonces, la dosis que se acumula son 7 por 3, 21, y el porcentaje a lo mejor ya no es el 20%, sino es un poco menos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad que es fija. Bueno, en ese caso, lo importante aquí es que puede aplicarse tanto dosis diarias como dosis de 60, 70 milímetros. Siempre en función de lo que es la infiltración básica del suelo. Eso hay que respetarlo en todo momento. Tanto altas como baja frecuencia. Bueno, la gama de posibilidades de dispersión es muy, muy amplia porque hay sistemas manuales donde hay que disponer, hay operarios que movilizan los caños y los aspersores, y hay otros dispositivos que son totalmente mecánicos y automáticos, como el caso del pivot central. El pivot central se puede manejar a distancia si está adecuadamente automatizado y no tiene necesidad ni siquiera de que haya un operario que vaya a tocar un botón en el tablero central para que lo ponga en marcha. Y este dispositivo también, o este método, permite aplicar fertirrigación, control de helada. Es un método que también sirve para lavar el suelo, acuérdense lo que era lavado. Y otra función que está recientemente con mucha avance, es decir, hablando con los
representantes de equipos de pivot central, o otros como el cañón viajero o el enrollador, comentan de que muchas empresas que tienen galpones con cerdos, los efluentes los están distribuyendo en el campo a partir del equipo de pivot central. Tiene algunas características especiales, porque los efluentes tienen altísima salinidad, entonces tiene que tener una tubería especialmente fabricada o preparada para evitar la corrosión, y los aspersores, que son básicamente de plástico, no se ven mayormente complicados, y bueno, si eventualmente tienen después alguna dificultad, son las piezas que tienen menos costo dentro de un equipo de pivot central, entonces se pueden reemplazar. Y particularmente algunas piezas dentro de lo que es el dispositivo de emisor son las que pueden verse afectadas y se reemplazan. Pero comentaban de que la distribución de las aguas residuales estaba siendo una de las, en Argentina, ¿no? Y básicamente en provincias como eh, Córdoba, Santa Fe, que tienen mucha producción de cerdo, estaban siendo una de las fuentes de venta más importantes. Seguimos la infraestructura. ¿Qué se necesita en esto para poder ser utilizado el método de riego por aspersión? Bueno, ahí uno tiene que ver si estamos en condiciones de una red colectiva o si estamos en riego individual, productor individual. La energía eléctrica, o sea, es la que mejor condiciona o mejor permitiría el uso de estos equipos, por este método, porque se debe presurizar el agua, se presuriza con bombas, las bombas son accionadas con motores, y esos motores, si son eléctricos, permiten tener una serie de ventajas, entre ellas el costo. El problema muchas veces es que la electricidad hay que llevarla al punto donde está el pivot, por ejemplo, el centro del pivot, o si hay más de un círculo, un lugar equidistante entre los dos círculos. Pero hay que llevar la energía hasta ese punto. Y tiene un costo. Bueno, actualmente existe la posibilidad de utilizar energía solar. La energía solar convierte a energía eléctrica con algunas características específicas. Y bueno, ahí hay toda una discusión, ahí se están llevando adelante algunas propuestas, porque bueno, tiene toda una serie de características específicas. La energía solar no es continua, ¿no es cierto? No tiene la misma potencia a lo largo del día, se necesita entonces almacenar eso en alguna batería, que son caras, son baterías específicas, muy caras, o bien volcar a la red y después tomar la energía de la red. Entonces, bueno, eso es un conversor que se conoce, pero también en ese caso hay que tener, ¿no es cierto?, vinculación a la red. Pero se está avanzando mucho, y cuando uno empieza a ver que hay tecnología que permite utilizarse, con el tiempo esto, digamos, los avances son siempre enormes. Uno hoy dice, el problema de la batería, dentro de 3 años ya se desarrolló una batería que permite almacenar la energía solar y devolverla después al motor de una manera muy económica, y por lo tanto puede ser factible. Otras fuentes de energía todavía no se han explorado. Conozco que se utiliza gas en Estados Unidos, pero bueno, en ese caso hay que también tener una logística para llevar gas al campo. Y la energía eólica, para lo que es motores eléctricos, tampoco tiene un desarrollo, no se está desarrollando, pero no quiere decir que a futuro no lo haga. Los motores a combustión son la otra alternativa. Son los que comienzan a ser reemplazados. O sea, por ejemplo, muchos motores a combustión que han sido utilizados originalmente, y luego siempre se buscó el reemplazo por energía eléctrica, por ser, por un lado, más barata, por otro lado, menos engorrosa, ¿no es cierto? El motor a combustión necesita siempre mantenimiento del aceite, otro tipo de mantenimiento.
y genera también otras cargas. Y por supuesto lo que es la combustión o los combustibles fósiles tienen toda una connotación desde el punto de vista ambiental. Bueno, otra cosa importante que agregué aquí, que en el caso de un avance frontal se necesita además un canal muy bien construido, muy bien nivelado, y ya vamos a ver por qué. Bien, en cuanto a los recursos económicos, que eso es una de las partes más importantes, son los métodos de riego, tienen generalmente, por respecto al método de gravedad, mayor inversión, excepto que el método de riego por gravedad necesite sistematizar el suelo muchísimo, entonces hay mucho movimiento de suelo y eso también encarece. Pero el caso de riego por aspersión, obviamente, al tener caños, dispositivos, bombas, todo eso hace que sea mucho más cara la instalación. Los costos de inversión es mucho más caro. Por supuesto, si el sistema es estacionario, es decir, que no tiene manual, en ese caso, la inversión es menor con respecto a un equipo de pivot, siendo los equipos de avance frontal los que tienen mayores costos de inversión dentro de los métodos de riego por aspersión. Y cuanto a los costos de operación, están fundamentalmente asociados al uso de presión manométrica. Entonces, en la medida que se requiere mayor presión manométrica, por los dispositivos, por la tubería, etc., se requiere mayor potencia. Esa mayor potencia requiere mayor consumo de energía eléctrica o de otra fuente de energía. Y por otro lado, el costo del dinero, la falta de financiamiento, a pesar de que son los métodos de riego por aspersión en algunos lugares tienen una tasa atractiva de retorno, es decir, que se pueden repagar en un plazo de tiempo relativamente corto, puede ser hasta 10 años, y tiene un montón de ventajas. Al productor en forma individual le cuesta conseguir financiamiento para poder comprarlo. Entonces, no son equipos extremadamente caros, en algunos casos hasta se puede equiparar a una maquinaria, por ejemplo la cosechadora, pero, por ejemplo, cuando un productor toma la decisión de comprar una cosechadora, dice yo con esto puedo hacer servicio, con el equipo pivot no tanto, no puedo, porque el equipo no se puede mover. Esa, ¿no es cierto?, es una comparación siempre muy, muy útil. Y le decía que no era tan caro porque, con respecto también, por ejemplo, al costo de la tierra. Hace unos 25 años, cuando fue un poco el auge del riego con pivot central en la región pampeana, mediados de la década del 90, cuando uno le decía el costo por aspersión por hectárea está entre $1.000 y $1.500, el productor en ese momento decía, con esa cantidad de plata yo compro una hectárea, compro tierra. Porque es la tierra, hace 25 años tenía ese costo, $1.500 por hectárea. En la actualidad, el costo por aspersión ha tenido inflación, porque la inflación en dólares también ocurrió, está entre 2.000, puede ser 1.800, 2.200, $2.000 promedio, pero el costo de las superficies de la región pampeana, o el costo de la tierra en la región pampeana, pasó a ser mucho más. Pasó a costar 8.000, 10.000, $15.000 por hectárea. Entonces, ya no es factible decir, voy a comprar, con lo que cuesta una hectárea de pivot, comprar tierra. Entonces, en ese caso, la ecuación ha sido ventajosa para los equipos de aspersión, pero la restricción de contar con financiamiento sigue siendo la más importante. Hoy, con más razón, no hay financiamiento, no hay líneas de financiamiento y por lo tanto, aún pudiéndolo hacer, no tienen la forma de comprarlo, ¿no? No disponen del dinero para hacerlo. Con respecto a recursos humanos, que sería el último punto, se requiere
Otra capacitación, diferente a lo que es riego por gravedad, ¿cierto? Si un operario que está acostumbrado a regar por gravedad, sobre todo manejando mucho lo que es la pala, o tiene otra, si tiene dispositivos de aforo específicos, vertederos o tubo de pitot, esa misma persona se la puede capacitar para distribuir las tuberías, ¿no es cierto? Hay que manipular tuberías, hay que enroscar o desenroscar las personas tienen rosca, bueno, por allí hay que enroscarlo en un punto, desenroscarlo en otro, no tiene mayor, en ese aspecto no es, eh, se puede tranquilamente capacitar. Por otro lado, por ejemplo, si hay que manejar un tablero, bueno, el tablero siempre, al principio cuando uno lo abre, ve todos los numeritos digitales, se puede salir disparando, pero en el fondo es una rutina que se enseña y después se repite. Por eso le digo, es una rutina. Una vez que se aplicó, eh, es a tocar un botón para un sentido, tocar un botón para otro, ajustar la lámina, en fin, la dosis de riego, es decir, que no tiene mayores inconvenientes. Y en el caso del pivot central se puede automatizar, por lo tanto eso se puede hacer a distancia. Las componentes que tiene este método se ven sintetizadas en esas que están allí. Lo que se llama conjunto motobomba, vamos a ver después si logramos en algún momento explicar lo que realmente todo lo que es bombeo tiene un desarrollo importante en tiempo, y a veces solamente vemos una diapositiva y bueno, ahí explicamos cómo funciona. Pero la bomba es una máquina hidráulica y el motor es lo que permite el accionar de la bomba, ¿no? Y a veces se articula un motor que tiene, por ejemplo, a combustión, eléctrico, puede estar movido con la toma de fuerza de un tractor, y la bomba generalmente son tipos centrífugas, porque para lo que es aplicaciones a nivel de campo o agropecuarias, tiene esa característica. Ya otro tipo de bombas, como son las axiales, se utilizarían más para desagües en las ciudades. Las tuberías entonces, hablamos del aluminio, pero recientemente, o más recientemente, ya se utilizan con todo plásticos, y ahí básicamente el PVC es el que está liderando, tomando punta. El polietileno con densidad media o de alta densidad son los que también pueden ser utilizados. Hay otros materiales para conducción del agua, PRFB, pero solamente para los diámetros de mayores a 50 centímetros, ¿no es cierto? O sea, 500 milímetros. Para diámetros mayores, ahí el PRFB toma competencia y reemplaza al PVC, pero con diámetros menores a 500 milímetros, el PVC es quien lidera todo lo que es el material para la tubería. Generalmente las tuberías son con acoples rápidos, son juntas elásticas. En ese caso tiene una longitud fija de 6 metros porque son las que se desplazan, se mueven, tanto de aluminio como de PVC. Si es una tubería que está enterrada, por ejemplo, ahí en ese caso no. La junta elástica no necesariamente tiene un acople rápido. Es directamente sirve para sellar la tubería, pero como no se va a mover, el acople rápido lo que permite es ajustar una tubería con otra. Ajusta una tubería con otra y cuando se desacoplan, ese ajuste, ¿no es cierto?, queda suelto. Entonces, les decía, los 6 metros representan una longitud adecuada para poder movilizarla, ¿no? Por ejemplo, si hay que moverla a mano, yo he visto que los operarios la cargan al hombro, entre 1 o 2 operarios.
Por otro lado, si se tiene que cargar en un carretón, ¿no es cierto? 6 metros es una longitud bueno, siempre tiene una parte que está volando, en voladizo, cuando se apoya en el carretón, pero tranquilamente se la puede desplazar. Los aspersores, ya vamos a ver, uno generalmente en la clase presencial tiene en la mano aspersores, porque ha conseguido, de distintas marcas. Aquí lo vamos a ver en videos. Son dispositivos que tienen distintas características. Después tiene un conjunto, digamos, que las aspersores que le da la calidad de aplicación. Representa la calidad con la que se aplica el agua. Después tiene un conjunto de accesorios, que pueden ser T, curvas, podos, reguladores, porque al tener distinta presión en los sectores de donde se aplica el agua, es necesario controlarla. El regulador lo que permite es, si un tramo está con una alta presión, permite que la presión se disminuya. Todos los pivots central, en lo que es la bajada de cada aspersor, tiene un regulador. Ese regulador de presión manométrica justamente permite que todos los aspersores tengan una presión similar. Después las válvulas siempre permiten la apertura y cierre del flujo, deriva el flujo de un tramo a otro. Son válvulas también de retención, impiden que el agua vuelva hacia atrás, retroceda. Esto es muy importante cuando hay una perforación y se está aplicando, por ejemplo, a un fertilizante. Entonces, cuando se corta por alguna razón el motor, esa válvula de retención se cierra e impide que el agua vuelva a la perforación, con lo cual estaría impidiendo que se contamine el acuífero. Después hay dispositivos para autopropulsión. Esos dispositivos pueden ser también de ruedas, o sea, todo lo que es la rueda de los pivot. En el caso de un cañón, un enrollador, es un tambor donde se va enrollando la tubería, en fin, o un carro donde está apoyado el aspersor. Todos esos son dispositivos que generan el movimiento, y hay un conjunto de automatismos, sobre todo para aquellos sistemas que pueden ser mecanizados, ¿no? Como el pivot central, que hoy por hoy también están siendo desarrollados con mucha innovación, y uno ve, bueno, cada día una nueva versión de este tipo de automatismos. Esta clasificación, entonces, es importante tenerla. Como toda clasificación, representa algún criterio específico, ¿no? Entonces, los estacionarios son aquellos dispositivos, o sea que los aspersores están fijos, están quietos, mientras se aplica el agua. Yo utilizo la palabra quieto más que fijo porque el sistema fijo tiene también otra connotación. Entonces los aspersores están quietos. Eso es lo importante en los sistemas estacionarios. Mientras se aplica el agua están quietos. ¿Cuáles son? Una ala regadora a la tubería donde está inserto el aspersor, se le llama ala regadora. Este es un término que viene también de muchos años, realmente muy utilizada en España, ¿no? Y nosotros derivamos esa terminología. Otros le llaman tubería que distribuye los aspersores, pero es básicamente dónde está ubicado el dispositivo, el emisor. Lo de portátil significa que se mueve, esa tubería se desplaza, se mueve, y lo hacen los operarios, ¿no? Se mueve en forma manual. Después puede ser semiportátil, quiere decir que tenemos que la tubería que alimenta al ala regadora está fija, en tanto que la propia ala es móvil. Entonces ese sería el semiportátil. Ala regadora fija sería cuando todas las tuberías están, por eso la palabra fija aquí, fija,
no la quiero emplear cuando es estacionario. Aquí entonces la palabra más apropiada sería quieto, cuando el aspersor está quieto. Y la alargadora fija sería cuando todo el campo tiene tuberías distribuidas. No se desplazan, no se mueven. ¿Por qué se aplica esto? Básicamente para evitar justamente la operación. Pero lo que hace es encarecer muchísimo al sistema, porque hay que colocar más caños con más aspersores. Y este dispositivo CD-Roll, que también vamos a ver algunas imágenes y videos, que permite movilizar los caños, pero cuando aplica el agua está quieto. Eso es importante. Bueno, se ven algunas fotos, diapositivas con los distintos sistemas de aspersión. Aquí entonces tenemos el aspersor de impacto. El aspersor de impacto. Este aspersor de impacto tiene, como se ve claramente, dos chorros de agua. Por lo tanto, hay dos boquillas, que es por donde sale el agua. Una que tiene, como se puede ver, mayor diámetro, entonces esto también se conoce como vena líquida. Esa vena líquida tiene mayor diámetro en esta boquilla con relación a esta otra. Por lo tanto, esta boquilla es más grande, tiene mayor diámetro. La presión en ambas boquillas es la misma porque la presión manométrica se entrega a este aspersor es igual. Entonces, esta boquilla y esta otra tienen la misma presión, solo que en este caso el diámetro es mayor, por lo tanto, la vena líquida también va a ser mayor. Esa vena líquida tiene la capacidad de dispersarse, distribuirse a lo largo de toda la superficie del suelo. Entonces, el rozamiento que tiene la vena líquida con el aire genera ese rozamiento que se desprendan partículas, o sea, de agua, gotas de agua. Esas gotas de agua van a ser más pequeñas, cercanas al aspersor, y mayores cuando se va alejando, ¿no? Entonces, las gotas más gruesas son las que llegan al extremo final del alcance, y las gotas más finas están ubicadas en las cercanías. Y esa vena líquida, ¿no es cierto?, en la medida que va rozando con el aire, se va haciendo cada vez más pequeña. Este aspersor tiene, esta boquilla del aspersor, permite el alcance más cercano. Entonces, al tener dos boquillas, esta está preparada para el alcance más lejano, y esta está diseñada para las cercanías del aspersor. Vamos a ver en algunos videos que la forma de... Esto es un aspersor de impacto. ¿Por qué? Porque uno de estos dos chorros, en este caso el más pequeño, golpea con esta que se ve aquí, que se llama una cuchara. Esa cuchara, al golpear, salpica. Entonces, la aplicación de agua en las inmediaciones del aspersor es un poco mayor por esas salpicaduras que genera el aspersor. Salpica y golpea un poco, entonces provoca mayor aplicación, o sea, la pluviometría, que es la relación entre el caudal aplicado y la superficie donde se aplica ese caudal. Esa pluviometría aquí es un poco mayor porque se salpica por el impacto de la cuchara. Luego tiene un resorte que está puesto aquí. Ese resorte, como la cuchara se desplaza, imagínense que al golpear, yo cuando estoy presencial le muestro cómo se abre esa cuchara. Al golpear, se abre esa cuchara, se desplaza unos grados, unos centímetros, y el resorte que está aquí arriba la vuelve a su posición original, para que permita el chorro volver a golpear. Y así, en ese movimiento gira. Por eso son aspersores que giran. Son de impacto y giratorios. Entonces, la cuchara que se desplaza y vuelve a su lugar es lo que permite el giro del aspersor.
Ese giro puede ser más rápido, puede ser más lento, depende la tensión que tiene el aspersor, es decir, el resorte. Si el resorte es muy duro, obviamente el giro es más lento. Si el resorte es más blando, el giro es más rápido. Los aspersores más grandes, que son los cañones, tienen un bolillero, de modo tal de que, porque si no, no lograría suficiente movimiento. eh, eh, en vez de un resorte, tiene un bolillero. Y a su vez, en vez de un resorte, tiene un contrapeso. La tubería que se ve aquí es una tubería de PVC. Es una tubería de PVC que está también preparada para resistir la radiación ultravioleta, que es la que deteriora mucho el material de PVC. Quizás ustedes han visto un PVC expuesto al sol común y se torna un color oscuro, producto como si fuera quemado. Este es un dispositivo, un accesorio que es una T. Aquí estaría en la junta elástica, con el acople rápido, y esa T luego tiene una rosca que permite enroscar a las personas. Bueno, aquí todas las tuberías están colocadas en superficie, es todo portátil. Vamos a ver otra. Este es el C-roll. También hay videos que se los muestra y entonces uno puede verlo con mayor. ¿El C-roll qué es? Fíjense que la tubería, en este caso, generalmente es aluminio porque es más resistente, sobre todo a la tracción que tienen cuando están los acoples colocados, permite mejor, ahí se colocan bridas, entonces la tracción del material de aluminio es mayor. Tiene un dispositivo aquí donde está ubicado el aspersor. Ese dispositivo se encuentra con una especie de contrapeso, de modo tal que cuando giran estas ruedas, al girar, o sea, se desplaza una distancia, que es la posición de riego, y el aspersor puede quedar, por ejemplo, para aquí abajo. Entonces, ese contrapeso hace que el aspersor quede siempre vertical, siempre queda vertical. El aspersor tiene un contrapeso aquí, y si esto está ubicado aquí abajo, el aspersor igualmente queda vertical. Ese movimiento de las torres lo produce un motor. Ese motor en este caso es a combustión. Uno ve el video que es un motor que hay que darle arranque y después, cuando se llega a la posición final, se detiene. Entonces, ese motor no funciona en forma permanente y no es el que alimenta, importante, no es el que alimenta a la tubería, es otro motor independiente, es solamente para mover las ruedas. Solamente para eso, o sea que tiene el gasto de energía, en este caso de combustible, no es muy alto porque el movimiento puede ser 10, 15 minutos, llevar de una posición a la otra y después nuevamente ese aspersor, o ese motor mejor dicho, queda quieto. Mientras está regando el aspersor, queda quieto. Por lo tanto, se detiene el motor. Las ruedas son como si fueran llantas, no tienen neumáticos, y bueno, donde está ubicada el motor de impulsión, está reforzada con dos ruedas de cada lado, ambos lados del motor. Si aquí fuera, las ruedas esas se ubican en otra diapositiva, estarían en el centro o en el eje, la tubería estaría en el eje de la rueda. Entonces simplemente la rueda es como un apoyo, es como que si nosotros estuviéramos sosteniendo a esa tubería. Entonces la rueda lo que hace es sostener la tubería para que, ¿no es cierto?, no se caiga. Esa rueda entonces se mueve porque este es el punto central de donde se acciona. Todas las otras ruedas están eh, solidarias con la tubería, se mueve porque esta misma es la que genera el movimiento. Entonces, las otras ruedas es una sola, está la tubería en el centro de ella.
Bien, esto sería entonces, de todo lo que hemos hablado, de todos los sistemas que hemos visto aquí, los cuatro, lo que es alargadora portátil, semiportátil o fija, sería, eh, cuentan de los mismos elementos, es decir, un aspersor con tubería, solo que si es portátil se muestra todo en el campo, si es semiportátil quiere decir que la tubería que alimenta esta puede estar fija y solamente se mueve esta, y si fuera alargadora fija, hay de este tipo de tubería distribuida en todo el campo. Y el C-roll es este acá, que se ve a continuación. Después tenemos los mecanizados de desplazamiento continuo. En ese caso, pivot central, avance frontal y los enrolladores. Cañón de que puede ser el cañón enrollador o el de barra de baja presión. Y hay un lateral desplazable que lo vamos a ver después, en particular, no tiene, este, se ha diseñado, se ha vendido y tengo entendido que ya no se fabrica más. Pero el pivot central, el avance frontal y el enrollador con cañón son los más comunes. El pivot central, aquí vemos después vamos a ver específicamente más detalles, pero bueno, aquí lo que se ve son las torres, un conjunto de torres, este es el punto, el extremo final, son torres apoyadas, o sea, la tubería, ahí en este caso es de galvanizado, no es aluminio, es hierro galvanizado, o sea, tiene un peso importante, que junto con el peso del agua son soportados por estas torres y riegan círculo. El avance frontal, por el contrario, son el mismo material que el pivot, con el peso soportado en las torres, pero que en lugar de girar, avanza en una dirección o avanza en otra. O sea que aquí lo que está haciendo generalmente son superficies rectangulares. Aquí riega en círculo y aquí riega rectángulos. Y este que es el enrollador, este es el tambor donde se enrolla la tubería es de PVC, es de polietileno, de una densidad media, por lo tanto es bastante rígido para que soporte la presión manométrica tan alta que tienen, son los equipos que tienen mayor presión manométrica. Esta presión puede ser de hasta 10 kilos centímetro cuadrado, o en pascal serían 1000 kilopascal. Un aspersor trabaja con 300 kilopascal. A la entrada de aquí, en este punto de entrada, este dispositivo requiere 3 veces esa cantidad, o sea, casi 900 o 1000 kilopascal. El aspersor, aquí, o el cañón, fíjense lo que es el alcance que tiene, puede llegar a ser 40, 50 metros el alcance. La boquilla tiene un diámetro de 22 a 25 milímetros, o sea, un gran caudal por el cañón, y la presión manométrica está en el orden de los 500 kilopascal. 300 es un aspersor agrícola, o sea, el aspersor que vimos aquí, opera normalmente con 300 kilos pascal. Estos aspersores operan normalmente con 100 kilopascal, hasta un poquito menos, 70 kilopascal. Los mismos que estos aquí. Y este opera con 500 kilopascal. Con lo cual uno ve las diferencias de presión manométrica, por lo tanto, esta tubería no resiste peso, no es como esta, que necesita resistir peso, sino que tiene que resistir presión. Y tiene que ser a su vez lo suficientemente flexible para poder enrollarse. Bien, esta es una vieja transparencia que siempre traigo uno lo podría, bueno, obviamente todo lo que es el texto, fíjense, está preparado para explicar en una síntesis cada uno de estos métodos de riego por aspersión. Si, por ejemplo, la alargadora manual necesita mucha mano de obra, y esa es la principal limitante para su uso. Por eso hay muy pocas superficies en el mundo que se están
con que se continúe regando de esta manera. El sistema estacionario ha sido reemplazado por sistemas de las regadoras fijas. Entonces, hay tubería en todo el campo. Eso es muy común, generalmente en cultivos de tipo frutales, donde no hace falta, no se puede mover, por ejemplo, un pivot. Un pivot en un frutal se podría hacer, pero ya implicaría regar que los frutales estén en círculo, ¿no? Las líneas de cultivo estén en círculo, cosa que se puede hacer, pero bueno, no es común. Muchas veces son viñedos o perales, manzanas, que tienen muchos años, entonces se lo riega por aspersión y si quiere evitar el traslado de la tubería, se colocan todas sistemas a las fijas. El pivot central, está ya dicho toda la discusión. El avance frontal, la desventaja con respecto al pivot, tiene una ventaja que, por ejemplo, riega, no desperdicia las esquinas, por así decirlo, o sea, la superficie que aprovecha es mayor, pero el tema fundamental es que necesita un canal muy bien nivelado para poder utilizarse. ¿Por qué se desplaza? ¿No? Fíjense que cuando vimos esta diapositiva aquí, este es el extremo del avance frontal, donde se alimenta el avance frontal, hay un canal. Ya vamos a ver algunas diapositivas más específicas. Y con respecto al cañón viajero, o al enrollador, tiene la dificultad de la presión manométrica. Entonces, si bien es muy versátil, se puede trasladar tranquilamente. Este enrollador aquí tiene una barra de tiro que se lo puede acoplar a un tractor y se lo lleva de un punto a otro. Se puede guardar en un galpón, por ejemplo, pero tiene el problema fundamental del costo de operación. El costo de operación es altísimo y muchos lugares que se lo ha llevado adelante, por ejemplo, papa, era una hortaliza que se utilizaba mucho este dispositivo, todo lo que es el cañón viajero o el enrollador, y fue reemplazado por aspersión con pivot central, fundamentalmente por los costos operativos. Y otra gran desventaja que tiene el cañón o el enrollador es que el viento afecta muchísimo, porque fíjense, para llegar más lejos se necesita que describa un arco de mayor altura. Entonces, ese arco de mayor altura genera que esté más expuesto a la condición de viento.